Silviano Delgado Valladolid, un defensor con alma de líder. Nacido el 4 de septiembre de 1968 en Coatzacoalcos, Veracruz, Silviano Delgado Valladolid es una figura destacada en el fútbol mexicano, reconocido tanto por su talento como por su liderazgo. Debutó en la temporada 91-92 con Puebla, consolidándose como un defensa confiable y tenaz. Su trayectoria incluyó pasos por equipos como Toluca, Monarcas Morelia, Lagartos de Tabasco, Alacranes de Durango, Albinegros de Orizaba y Delfines de Coatzacoalcos, acumulando más de 185 partidos profesionales. A nivel internacional, representó a México en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992, siendo titular en los 3 partidos del torneo. También formó parte de la selección en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, reafirmando su lugar en el fútbol de alto rendimiento. Tras su retiro, Delgado se dedicó al servicio público, ocupando diversos cargos y postulándose como candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos. Su compromiso con su comunidad refleja su carácter y visión, demostrando que su legado va más allá del fútbol. Silviano Delgado es un ejemplo de perseverancia, dedicación y liderazgo, tanto en la cancha como en la vida pública. Jesús Eduardo Córdoba, del Sur para el americanismo. Nacido el 21 de febrero de 1968 en Coatzacoalcos, es una figura destacada del fútbol mexicano. Con una carrera de 15 años como mediocampista, Córdoba dejó huella en varios equipos de la primera división. Formado en las filas del Club América, debutó en la temporada 1986-87 y alcanzó la titularidad en 1991. Fue parte del equipo que conquistó la Liga en 1989 y la Copa Interamericana en 1990, consolidándose como un jugador clave. En 1994, Córdoba se trasladó al Club Puebla, donde se ganó un lugar titular. Tuvo un breve paso por el Club Necaxa antes de regresar al Puebla, donde vivió el descenso en 1999. Continuó su carrera en la Liga de Ascenso con Ángeles de Puebla y Tiburones Rojos de Veracruz antes de unirse al Atlético Chiapas y Jaguares de Chiapas. Tras una breve participación en la Apertura 2002, decidió retirarse en 2003 tras jugar más de 330 partidos como profesional. A nivel internacional, Córdoba brilló con el América, ganando la Copa de Campeones de la CONCACAF y la Copa Interamericana. Tras su retiro, se dedicó a la dirección técnica, trabajando con equipos como Jaguares de Tapachula y Lobos BUAP. Su legado como jugador y entrenador lo consolida como una figura relevante en el fútbol mexicano en Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a una emisión más de Diálogos en este miércoles nocturno aquí en Coatzacoalcos. Y hoy tenemos un programa un poco diferente a lo que usted ha estado viendo en los últimos meses en este espacio donde hemos entrevistado pues, políticos, productoras de cine, hemos entrevistado también abogados y a mucha gente que ha pasado por este espacio. Pero hoy tenemos a 2 exjugadores de fútbol profesional que además tienen la coincidencia de haber nacido en Coatzacoalcos y que seguramente usted los conoce, y ya con esta semblanza que vio al principio de este programa, pues obviamos un poco qué es lo que ha sido la vida de estos 2 hombres aquí en el fútbol mexicano, y hoy vamos a platicar de su camino en el profesionalismo, ellos estuvieron dentro del monstruo del fútbol y hay muchas cosas que platicar, y también por ahí hay un partido de fútbol donde se van a reunir con las leyendas del América. Esto vamos a platicar también. Pues bienvenidos a este espacio. Silviano, primero tengo aquí a mi derecha, Silviano Delgado, muy buenas noches. No, muchas gracias, José Luis, gracias por la invitación. La verdad es que es un verdadero placer aquí compartir con mi paisano de toda la vida, que hemos tenido la oportunidad de compartir cancha juntos, porque jugamos juntos. Bueno, él era titular, yo era banca, pero compartimos cancha juntos y bueno, pues ¿quién iba a pensar que después de tantos años de niños viniéramos a coincidir en este mundo del fútbol, ¿no? Muchas gracias por la invitación, José. Bueno, y también está aquí con nosotros Jesús Eduardo Córdoba, quien es ampliamente conocido, un jugador que destacó mucho en varios equipos, pero principalmente en el América. Lalo. ¿Qué tal, José Luis? Te lo agradezco mucho la invitación, un placer, y como decía mi paisano, un gusto. Es increíble que él y yo tenemos, no sé, yo creo que debemos tener cerca de 50 años de conocernos, desde muy niños. Sí, llegaron a jugar aquí, me imagino, en los torneos que fuimos rivales. Nunca fuimos compañeros de jóvenes, pero fuimos rivales. ¿Tú estabas en la Federal 3? Yo jugaba con el IPSA. Con el IPSA. En la menor. ¿Y tú? Yo jugué en el Quetzalcóatl y algunos otros que no, la verdad es que no recuerdo ya los nombres, pero sí
Pero tenemos conozco a su familia, a su esposa, en fin. Es una amistad desde muchos, muchos años y ahora que ya no estamos metidos dentro del fútbol profesional, creo que nuestra amistad ha ido creciendo por la cercanía que hemos tenido en los últimos años aquí en Coatzacoalcos. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a eso porque seguramente hay muchas cosas que platicar con ustedes de lo que ha sido el camino, primero el camino que tuvieron que recorrer para llegar al profesionalismo. Silviano, así de entrada, ¿qué obstáculos tuviste tú para pasar del fútbol amateur al profesionalismo? Bueno, mira, fíjate que años anteriores era muy complicado el tema de la cercanía con los equipos profesionales, ¿no? El tema de hoy que hay visoreos en todos lados y que pues tienes la oportunidad de cuando menos te observen o te manden a una semana a prueba para ver si puedes tener cualidades. Antes era diferente, antes teníamos que buscar primero esa pequeña oportunidad de que la familia te dieran permiso. Por si hablando de mi caso era muy difícil que mis padres, pues, yo estaba enfocado en la escuela y si lo entiendo y lo comprendo así de hace muchos años, no era una prioridad que yo fuera futbolista y tampoco se imaginaban que yo iba a ser futbolista, ¿no? Pero mira, fue un tema de fortuna cuando vino el equipo del Pumas aquí, que lo trajo el profesor Carlos Viñas con la Federal 3, también jugó Lalo en ese partido. Ahí fue el primer acercamiento, lo más cercano a lo profesional, en mi caso y en el de Lalo también, porque pues fue la primera vez que unos pequeños jóvenes participaban con un equipo semiprofesional de Coatzacoalcos y tuvimos la oportunidad de entrar a la cancha, ¿no? Ahí te empieza a llegar ese gusanito que uno tiene para poder creer o ilusionarse que tiene aspiraciones de lograr algo, ¿no? Y ya después, con el paso, la tercera división, pues sí me marcó algo de diferencia porque yo salí de la Liga Municipal, del equipo de bachilleres de la MAC, me llevan al Delfines de Coatzacoalcos y ahí es mi debut oficialmente. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 para 16 años y debuto contra Corsarios de Campeche aquí en el Estadio Revolución, en el Campo Revolución. Y la verdad que lo recuerdo mucho ese partido porque todo el mundo me aplaudía, di un buen partido. Increíblemente, porque yo venía de la Liga Municipal, di un buen partido y la gente, hay muchos que me acercaron a decirme que ellos consideraban que tenía una estrellita para poder lograr algo más. Sin embargo, era muy complicado poder ilusionarse y sobre todo las circunstancias de la manera de vivir en Coatzacoalcos, mi padre trabajador de Pemex, mi madre en las labores del hogar, mis hermanos, todos estudiábamos. Entonces era muy complicado, yo lo veía un tema muy complicado, hasta que, bueno, yo creo que ese escollo de ahí a que yo voy a la universidad, era muy difícil también que yo pudiera tener la oportunidad de subir a la universidad a otro lado, ¿no? Pero ahí dentro de todas las cosas salió la oportunidad de Puebla y mi papá sí lo agarré un día de buenas y me dijo, órale, pues vete. Y así fue como agarré mis maletas. Y de ahí pues ya no regresé, ¿no? Tuve la fortuna de quedarte allá. Quedarme y en tu allá. caso, Lalo, ¿cómo alguien se da cuenta o tú traías ya la meta, el objetivo de ser futbolista? Mira, mi caso es diferente. Digo, el gusto por el fútbol, tanto él como yo seguramente lo teníamos desde niños y teníamos esa ilusión, ¿no? Pero así como él comentaba que muchos jóvenes, y que yo creo que pasa actualmente todavía, cuando no tienes ciertas posibilidades económicas, es muy difícil, ¿no? Era muy difícil el buscar un lugar en algún otro lado, ¿no? Yo la verdad es que tuve la fortuna de no tener ese problema, entre comillas. Mis padres tuvieron las posibilidades de poderme enviar a México y mi llegada a la América es muy diferente porque yo llego desde muy jovencito a las fuerzas básicas y ahí no necesitabas de alguna manera tener talento porque en las fuerzas básicas tienes que pagar para estar. Claro. Entonces yo llegué así. Claro, después de que terminan las fuerzas básicas entrabas a ciertas categorías que ahora no existen, en donde ya era a base de talento, ¿no? Y bueno, pues ahí empiezo yo a ascender de a poco
hasta tener la posibilidad de jugar en primera división. ¿Recuerdan ustedes cuál fue y la marca, que la podemos decir, de este tipo de zapato que usaron, por ejemplo? ¿Sí te acuerdas? Uy, sí, ¿Cuál? Colmenero, y ya, bueno, ya un poquito más adelante ya empezabas a usar los Adidas, Sí, claro. Copa Mundial, etcétera. Pero Esos sí. eran clásicos. Bueno, de niño aquí jugaba con los Canadá. Con Canadá. Exacto. Esos Canadá que cuando llovía se convertían en un bloque, Cuando ¿no? hacía calor, Cuando hacía era calor. puro plástico, ¿no? Ya metimos un gol, pero sí, eran los Canadá. Sí, sí, sí. Era el único Sí. lugar, por lo menos aquí en la ciudad, donde podíamos comprarlos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y en tu caso? Sí, igual, digo, ya a nivel profesional normalmente se usaba el Copa Mundial. Antes existía eso que te patrocinaba. Yo tuve la oportunidad que me patrocinara Pirma por algún momento. Y bueno, los zapatos que ellos vendían, la verdad, en ese momento que empezaba Pirma no eran los mejores. Sí, claro. Y ni cómodos, por supuesto. Entonces, uno entregaba varios pares de Copa Mundial y ellos les costuraban Oye, la marca de Pirma. guardando las proporciones de lo que pudiéramos poner en la mesa, pero es muy diferente el primer salario de ustedes al primer salario que se paga hoy en el fútbol, ¿no? No, bueno, Sí. hay una distancia, Sí. vaya, kilométrica. Yo me acuerdo, mi primer sueldo en primera división me daba para poder pagarme mi comida y mi transporte. Al principio yo no tenía coche ni nada. Y bueno, no me moría de hambre, pero me daba para muy poco, ¿no? Comparado con lo que un jugador de medio pelo en esta temporada que ganan fortunas. Fortunas, ¿verdad? ¿Recuerdas tu primer partido, tu debut, contra quién fue? Mi debut fue contra León en el Nou Camp. Ahí tuve la fortuna de debutar, empatamos 2-2 y bueno, yo creo que le debe pasar a cada uno de los jovencitos que en su momento tienen la oportunidad de debutar, el no dormir toda la noche, la presión. ¿Ya sabías que ibas a jugar? Sí, me avisaron que pues ya venía mi oportunidad, que estuviera tranquilo, que las cosas iban a salir bien. ¿Quién era el técnico? Mi técnico era Manuel Lapuente. Ok. Manolo Lapuente. Él me da la oportunidad de debutar y luego ya, bueno, también a mi paso con el tema de la selección olímpica, Juegos Centroamericanos, cuando regreso también de la Olimpiada, él me consolida como jugador, él prácticamente me deja ya como un jugador titular y bueno, ahí sigue mi camino, ¿no? ¿Y en tu caso, Lalo? Mi debut es muy extraño ¿Por y qué? es rarísimo. ¿Recuerdas la bronca fenomenal que tuvieron América Chivas en 1986? Sí, bueno, una de tantas. Bueno, la última, aquella donde sale Alfredo Tena tirando patadas voladoras. Ajá, sí. Bueno, ese partido se cancela, pero quedaban 18 minutos por jugar y en aquella época el reglamento era diferente y la federación obliga a los equipos a jugar esos 18 minutos a puerta cerrada en el Estadio Azteca. Y como estaban castigados la mitad de los dos equipos, pues el América tuvo que tomar la decisión de jugar con los suplentes que tenían, más un jovencito que era yo. Ya. Y ahí debuto yo, 18 años, 18 minutos, 18 minutos, seguro. y contra Chivas. Qué bien. Pero en realidad yo empiezo a jugar ya regularmente en la temporada 88-89 con el señor Jorge Vieira. Ya. Así es. Ustedes seguramente, como debe ocurrir con muchos jugadores hoy en la actualidad, en su momento de vida profesional tuvieron una referencia. ¿A quién admiraban? ¿Quién decían, a ver, este es el jugador que para mí es ejemplo en muchas cosas? Mira, yo tuve la verdad es que yo estoy muy agradecido con dos personajes dentro del club, que son Cristóbal Ortega, que acaba de fallecer, y Alfredo Tena. ¿Por qué? Porque ellos influyeron mucho en mi carrera y en mi persona. Yo tuve, en el club, el América antes se concentraba ahí en el club, entonces había unas habitaciones. Las habitaciones eran para 3 personas. Y cuando a mí me llaman para empezar a concentrarme con el primer equipo, me dicen, pues busca un espacio que esté vacío
Y algunos compañeros de broma me dicen, en esa habitación hay una cama vacía. Entonces yo llegué temprano, me meto y resulta que esa era la habitación de Alfredo y de Cristóbal, que eran eran los íconos del club, los mayores, capitán y subcapitán, entonces multicampeones además. Y me toca pues tener que convivir con ellos mucho tiempo, desayunos, comidas, cenas, viajes, etc. Y la verdad es que yo creo que el profesionalismo, la entrega a una camiseta que tuvieron ellos, a mí me llenó mucho para lo que fue mi carrera, ¿no? ¿Y en tu caso? Sí, fíjate que yo llego, cuando tengo la oportunidad de empezar a entrenar con el primer equipo en Puebla, era pues un equipo plagado de estrellas, ¿no? A mí me tocó esa camada de los campeones del 89-90, con Marcelino Bernal, con el Chepo de la Torre, con el Montero Aravena, con Poblete, Luis Esparza, Chícharo Hernández, Edival, o sea, todavía había de dónde aprender, había muchísimo, ¿no? Pero a mí me toca la oportunidad de ese espacio de motivacional cuando llegas a San Luis Menotti a México. Cuando llegas a San Luis Menotti a México con el argentino Cayetano Rodríguez, que fue a la postre mi técnico de la selección olímpica, ellos formaron parte importante de cambiar esa mentalidad que no podía quedarme ahí, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de presentarnos al centro de capacitación al entrenamiento con la selección preolímpica en aquellos entonces, ellos fueron parte fundamental. Digo, sin quitar, por supuesto, a quien me da la oportunidad de debutar en el fútbol, claro, que es Manolo Lapuente, sin ninguna duda, él me consolida. Y a un gran amigo que en paz descanse también, Pablo Larios. Sí, siempre me tendió la mano en momentos muy difíciles. Yo no fui un tipo disciplinado al 1000%, eso es una realidad, ¿no? Y él me ayudó en momentos difíciles, él me tendió la mano para poder seguir caminando. Bueno, ustedes Lalo ha comentado el tema el tema del talento. En el fútbol, de los que nos interesa este deporte, hay mucho el tema de que luego hay jugadores que llegan a la primera división y no tienen talento, simplemente porque son a veces impuestos por la directiva o por el técnico. ¿Les ocurrió a ustedes que un jugador que ustedes vieran, digo sin decir el nombre, que esto ocurriera dentro del fútbol, que alguien que no tuviera talento porque estaba relacionado con alguien, porque tenía algún tipo de nexo con algún directivo, desplazar incluso a veces hasta un mexicano, porque pudiera ser algún extranjero? A mí sí me tocó, pero también debo ser sincero, aunque pertenecían al club, no tenían las posibilidades, o sea, no les daban la oportunidad de jugar, ¿no? Quizá el compromiso era que estuvieran ahí y nada más. Okay. También debo confesar que en el América no, en el América no me pasó, pero sí me pasó en algún par de equipos más. Cosa que también creo que ahora es difícil que ocurra. La exigencia del fútbol profesional ahora es mucho más que quizá que la que teníamos nosotros. En lo físico, en lo profesional, existen redes sociales, etcétera. Y yo creo que ahora es muy difícil que un jugador que de verdad no tenga las condiciones profesionales que tiene que tener un futbolista, difícilmente tengan la posibilidad de... Digo, a lo mejor lo tendrán por ahí arrumbado, pero difícilmente aparecerá, digamos, ya en forma más directa, ¿no? A ver, esta pregunta la hago a ti porque Lalo va a decir que no seguramente, pero hay mafia dentro del fútbol. Hay alguien que controle los arbitrajes. Luego se habla mucho de que la América, que tiene pagados a los árbitros. Bueno, eso sí. Eso sí. Es cierto esto. ¿Lo vieron ustedes de adentro? ¿Saben de alguna situación donde haya habido algo raro que se haya prestado? Híjole, mira, en el tema de así, tanto como de un arbitraje, a mí lo más cercano a eso fue cuando un directivo, presidente de los dos equipos, yo jugaba en uno, por supuesto, y había otro. Eso me tocó en primera, que el otro a la postre ascendió
llegó y dijo que teníamos que, pues que no era para nosotros y que ya nos íbamos a ir algunos, pasábamos al otro equipo, terminando el torneo nada más que se lograra. O sea, un arreglo entre dos equipos, pero de un mismo dueño. Del mismo dueño. Que tiene que ver esto con la multipropiedad que existe en el fútbol. Bueno, aparentemente dice que no existe, pero... Exacto, y a mí me toca, yo era el capitán del equipo, y tajantemente le digo, no puedes jugar con el esfuerzo de tantos compañeros que a lo largo del torneo están en una semifinal ahorita, me vengas a decir eso, ¿qué quieres que yo les diga eso? ¿O cómo le digo? Y el caso que la dejó ahí, pero pues hubo jugadores enfermos de mi equipo, que el siguiente torneo estaban en ese equipo. Entonces, entendieron el mensaje, ¿no? La maldad no venía en mí, pero mira cómo era. Muchos ya sabían el negocio del fútbol y que no todo lo que brilla es oro. Entonces, aquellos que nos quedamos en la lealtad del juego, te digo, me pasó en ese juego nada más, y fue en la lealtad del juego, pues te rompe con esa ilusión, ¿no? De saber de que muchas veces no es así. No es así. Lalo, en tu experiencia, ¿qué era más motivante para ti? ¿Jugar un clásico Chivas América o Cruz Azul América? Mira, lo que genera el América Chivas es algo que solamente que juegues en esos equipos lo podrías entender. Cada vez que venía un clásico había un revuelo alrededor del club, tanto físico, me refiero en el club como tal, como en el periodismo, en las amistades, en la familia, por supuesto en nosotros, porque era saber que no podías perder bajo ningún motivo, claro, ¿no? Había mucha rivalidad, pero yo te voy a ser sincero, como yo jugué desde muy chavito en el club, a mí me tocó tener que competir desde muy niño contra las fuerzas básicas de los Pumas. Entonces, yo tenía mucha rivalidad contra los Pumas. Yo había jugado en fuerzas básicas contra el Beto Aspe, contra Luis García, contra Ramírez Perales, contra Claudio Suárez, contra Jorge Campos, ¿sí me entiendes? Entonces había mucha rivalidad entre esos dos equipos. Y yo sentía mucho ese partido, ¿no? Sin embargo, debo confesarte que los partidos para mí más divertidos eran contra Cruz Azul. Porque no había esa exposición mediática. ¿No? Había una presión, ¿no? Sí, no había esa presión y no había ese revuelo que se armaba como en el clásico. Entonces, como que los dos equipos jugábamos muy, muy agradable. Yo creo que al día de hoy sigue siendo igual, aunque se ha acrecentado la rivalidad por a veces tratar de poner temas externos como ha sido el arbitraje, pero la verdad es que los partidos de América y Cruz Azul ahora los esperan todos. Sí, son o sea, muy es muy intensos. Agradable de ver, ¿no? Son muy intensos. Y a propósito de esto, se ha estado promocionando, van ustedes a jugar un partido con las leyendas del América, ¿no? Jugadores, exjugadores profesionales de la zona sur. Ustedes están incluidos en esta selección, van a jugar un partido contra las leyendas del América. Cuéntenos un poquito de qué trata este partido. Bueno, pues sí, ciertamente así, un partido con causa, es un partido para la Fundación Casa Amor en la lucha con los niños con cáncer, y bueno, es una iniciativa del diputado Miguel Pinto Guillén, que en conjunto con el presidente del Club Delfines, Wilber, el ingeniero Wilber. ¿Y el ayuntamiento también? Sí, claro, por supuesto, claro, el presidente municipal, Amado Cruz Malpica, que nos ha atendido, nos ha puesto todas las facilidades para que este evento se lleve a cabo, y por supuesto su participación directa, ¿no?, de él con la dirección del deporte, la regiduría encargada de la comisión de deporte también, y bueno, arrancó esta iniciativa, ya lo habíamos hecho un mes antes, creo, con el tema de la recaudación de víveres con los delfines, contra delfines de tercera división, y dejó un buen sabor de boca. Y ahora, bueno, pues es un tema un poco diferente, ¿no? Porque más allá del tema
del poder recaudar víveres, se necesita un poquito de recurso económico para poder solventar algunos temas de medicamentos, sobre todo en el tema de los niños. Sí, ¿no? en apoyo a niños que están padeciendo esta terrible enfermedad. Lalo, ¿quiénes vienen a jugar del América? Pues mira, de entrada para mí es muy agradable porque, bueno, voy a tener la posibilidad de jugar contra algunos compañeros, ¿no? Pero además la verdad es que vienen la gran mayoría han tenido la posibilidad por lo menos de tener algún campeonato dentro del club, ¿no? Viene Luis Hernández, viene... es veracruzano, de Costa Rica. Un amigo mío, aparte de muchos años, desde muy joven, viene Aquivaldo Mosqueda, viene Juan Hernández, viene Reinaldo Navia, viene Braulio Luna, viene el Torito Silva, en fin, tenemos, la verdad es que va a ser yo creo que para la gente que asista, que ojalá y se llene por el beneficio que hay para estos niños, va a ser un espectáculo. El americanismo está más vivo que nunca, ¿no? Ahora Sin lugar a duda, digo, yo soy americanista, pero no es por alabarlo, sino simplemente creo que ahorita es un equipo que tiene un gran auge, ¿no? La gente está muy metida con el club y creo que eso le va a dar un plus extra al evento, ¿no? ¿Este evento va a ser? El 16 de febrero. Domingo. Domingo 16 de febrero en punto de las 2 de la tarde. En el Hernández Ochoa. En el Hernández Ochoa. Invitamos a todas, por supuesto, a todas. Hay un partido previo. Juegan los Delfines de tercera división contra un equipo de Tabasco. A las 12 del día. De preliminar a las 12 del día y posteriormente, bueno, viene el juego de leyendas en punto de las 2 de la tarde también. Invitamos a toda la sociedad, de verdad que vale la pena, ¿Y de aquí del sur quiénes van a estar? Bueno, van a estar también... Él y yo. Claro. Lalo va a traer la camisa del América abajo, eso tenlo por seguro que se va a cambiar. Sí. Un autogol, no te Tenlo por preocupes, seguro eso que va se va a a cambiar. venir. Sí, va a estar Ramiro Romero, exjugador de Cruz Azul, compañero mío en la selección olímpica también. Va a estar Filiberto Fulgencio, que a lo mejor no puede jugar en este momento, pero ahí va a estar compartiendo cancha con nosotros y a lo mejor ayudándonos a dirigir. César Yep, que también tuvo su paso por Tiburones de Veracruz. Junior de Almeida, que también tuvo su paso por Tiburones de Veracruz. Daniel Mata de Mina, un destacado profesional también del fútbol. Adrián Domínguez, La Bocha, Ari Guznaga. Bueno, tenemos falta que me digan que sí, porque luego me quieren cobrar todo, ¿no? Piensan que yo soy el que maneja todo el dinero y que les tengo que pagar. Sí, pero deposita, bueno. ¿no? Así, antes que todo deposita. Pero bueno, yo voy a invitar a la gran mayoría de profesionales que conozco acá, del tema del Pollito Martínez, Juan Carlos Martínez, que sin ser un jugador profesional dentro del fútbol 11, pues fue un mundial de fútbol 7, ¿no? Sí, claro. Entonces, tipos como él, como invitar a Chucho Hernández, a Chuy Puentes, al profe Ramón Olán, nos va a dirigir. Que son íconos de la formación de jugadores. Y ahorita vamos a platicar un poco Profe Pera. ¿Qué está pasando ahí con el tema de los jugadores del sur? Pero antes quisiera pedirle a mi productor, a Beto, a ver si nos puede mostrar ahí un video para preguntarle un poco a Lalo de esta jugada que le dio un campeonato, pero al Pumas. Qué bueno que la pases. Alguna vez le reclamé a Arturo Bricio y le dije que marca Arturo Bricio, falta. Sí. Yo intenté romper una pared. Siempre he defendido que así como la marcó, no la pudo haber marcado. Pues es una cuestión de fútbol. Y bueno, pues de ahí viene este disparo del Tuca Ferretti. Es un gol que tuvo repercusiones porque mucha gente piensa, o hay algunos que estaba mal parado Adrián Chávez, fue un bombazo. Pues es que, vaya, si tú ves la manera en que le pega a Ricardo, pues era muy difícil, ¿no? Aquella época el reglamento era diferente porque si hacen memoria, el partido en realidad terminó 3-3 en el marcador global, pero en aquella época todavía marcaban que el gol de visitante contaba, ¿no? Y bueno, a raíz de este partido es que cambia esa regla, porque parecía un poco injusto, ¿no? Sí, claro, quedan 3-2 en el Azteca y van acá con un gol de Tuca, quedan campeones. Bueno, esto es parte de los archivos. Y fíjate, viéndolo bien, no era falta, ¿eh? No, sí, ya, no era falta. Mira que yo no le voy a la América, pero no era falta. Yo la verdad es que nunca tuve problema con eso, porque imagínate si como futbolistas pensáramos que cada vez que cometes una falta o alguna cosa así,
va a terminar en gol, pues sería imposible, ¿no? Oye, Chano, también de estos archivos secretos por ahí nos comentaron, ahí platícanos cómo es que se da esta discusión con Hugo Sánchez, donde le dices, ¿tú qué has ganado? ¿Cómo? Y confrontando al Pentapichichi, que creo que le ha de haber picado el orgullo, porque después de esto se fue a ganar todo, ¿no? ¿Cómo no, fue? ya lo había ganado. Peor. Fue peor. Peor, porque ya venía de España. Prácticamente a su retiro en México. ¿Cómo fue? A ver, pues mira, este fue un partido, la verdad es que Puebla América siempre fueron unos partidos muy candentes. Puebla en aquellos entonces, lo recuerdo perfectamente, el tema de Emilio Maurer como presidente del club. Sí, claro. Armaba cada trabuco de equipo, entonces eran equipos que peleaban mucho. No, y con Veracruz ni se diga. No, imagínate, se aventaban de todo, por todos lados. Pero a mí tuve esa anécdota porque fue un partido que íbamos ganando 4-1, le íbamos ganando al América, en el Estadio Azteca precisamente. Y faltaban escasos 15 minutos para terminar el partido y nos hacen el 4-2 y el tiempo corría, el 4-3 nos lo hace Hugo Sánchez. Pero cuando pasa a mi lado con la pelota en las manos, me grita, les vamos a ganar, indio, me dijo. Ay, ¿para qué me dijo indio? Si no, le dije. ¿Qué era lo que le decía? Lo que quiera, pero eso no. Y que me volteo y le dije de lo que se iba a morir. ¿Y tú a quién has ganado? Ya le empecé a decir cuantas cosas y hasta mis mismos compañeros me decían, hey, ¿cómo que ha ganado? 5 pichichis y botín de oro, lo había ganado todo. Hay que entender que yo creo que actualmente sigue igual, que dentro de la cancha el trato entre rivales es duro. Es duro. Ahora, Lalo, tú has estado, y lo platicamos antes de entrar al programa, has estado en la televisión, has tenido actividad como comentarista. Hoy en día, ¿ves tú que el periodismo deportivo es más show que análisis? ¿Ves como que hay reventadores ahí, con tal de crear polémica en vez de meterse de lleno a un análisis? Digo, el tema de Anselmi que tenemos ahorita más reciente ha sido brutal de cómo ha sido, a veces sin conocerlas. Yo creo que sí, pero también lo entiendo. Porque es parte de cómo se vive actualmente, ¿no? Las redes sociales, lo que te decía hace rato, las redes sociales influyen mucho ahora en la vida cotidiana de todos, ¿no? O sea, tan sencillo como que todos traemos un teléfono y no lo podemos soltar y el tema de los programas deportivos que existen, pues eso es lo que crea rating, ¿no? El debate, la agresión verbal, pero a veces sin fundamento. No, por supuesto, la gran mayoría, creo yo. Muchas veces, la gran mayoría de esos debates no van acorde al tema que estén tocando, ¿no? A mí hay algunos, por supuesto, que respeto mucho. Roberto Mezcunco me gusta mucho cómo analiza los juegos. No entra mucho en debate. La verdad es que me parece un tipo muy cuerdo. Me gustan muchísimo las transmisiones de Martinoli, por ejemplo. Sin embargo, si tú ves las narraciones de él, no son, digamos que no analizan muy bien lo que está sucediendo en el partido, pero son muy agradables de oír, sí, ¿no? Sí. Pero sí es un tema que... Ahora, aquí a través de las redes les mandan saludos en algunos casos. Saludos, 2 excelentes jugadores, unos referentes del deporte en la zona sur. Nos dicen a Armando Santopietro, saludos a mis 2 amigos, Silviano y Lalo. Pregúntale a los 2 por Antonio Carlos Santos, el negro. También nos dice Fernando Pérez, les puedes preguntar qué opinan de lo sucedido con los técnicos de Chivas y Cruz Azul, en este caso Gago y Anselmi. Su opinión sobre cómo se manejó. Híjole, yo la verdad, mira, hay temas complicados que ya tiene arrastrando esto varios años, ¿no? Con el no darle la oportunidad al técnico mexicano. Yo me acuerdo aquellos campeonatos en los que tuvimos la oportunidad de jugar nosotros, con Manolo Lapuente, con Luis Fernando Tena, con Raúl Arias, con Alfredo Tena, o sea, técnicos exitosos del fútbol mexicano, ¿no? Y que Javier Aguirre,
O sea, el Piojo Herrera, que fue técnico de la selección, muchos técnicos mexicanos muy capaz. Y este tipo de situaciones que la gente y los comentaristas lo ven desde su punto de vista. Yo creo que no es nada profesional lo que hacen en hacer estas situaciones. Algunos los manejan con que tienen un contrato y que hay una cláusula que dice que puede suceder eso. Sí, ciertamente sí puede suceder, porque ciertamente también está escrito, ¿no? Pero es ética. Es ética, es un equipo que te está dando la oportunidad y te lo puedo garantizar que no vienen a cobrar un peso ellos. Sí, claro. Están ganando miles de pesos. Lo que, como tú dices, la gran diferencia de los tiempos anteriores a lo que se cobra el día de hoy es bueno, pues estaban diciendo que Anselmo iba a pagar su misma rendición, ¿no? Sí, Para poder imagínate, $3 millones lo iba a pagar él, o sea, ¿cuánto sí. ganaba el muchachito aquí, no? Claro. Digo, con todo respeto, yo la carrera de los técnicos, aparte un técnico joven también, no sé a qué nivel haya jugado fútbol, que no tiene nada que ver, por supuesto, pero creo que ese tipo de decisiones, Anselmi es periodista. Yo te voy a comentar algo que ayer oí, que no había yo oído. Ayer oí a Jorge Campos decir algo que me puso a pensar. Y él decía, ¿por qué hacen tanto alboroto cuando un club corre a un técnico, ¿sí? No le pide permiso? Cuando corre un jugador no le pide permiso, ¿no? Sí, la otra cara. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Y yo estoy de acuerdo con Jorge, sinceramente, pero en lo que sí no coincido con Anselmi es que él armó el equipo, ¿sí me entiendes? Y influyó en la gente que llegó y en la gente que se fue. Él autorizó que se fuera Romo, etcétera. Entonces, él tenía una identidad con el club, porque la gente estaba identificada mucho con él, le gustaba mucho cómo jugaba el equipo. Y que en la jornada 2 o 3 digas, ya me voy, lo que decía mi paisano, si no lo quieres manejar como ético, sí de honestidad, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo en este momento no me puedo ir porque no puedo dejar tirado esto que me están dando, ¿no? Hace un mes lo hubiera hecho sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no ha empezado el torneo, porque estamos empezando a armar y ya bueno, me hago a un lado y que la gente que venga decida y organice, ¿no? Hacer, claro. Ya para despedirnos un poco, a ver, ¿cómo ha sido la transición de ustedes? ¿Cómo vivieron esa transición en tu caso, Silviano, y luego Lalo, de dejar el fútbol profesional para enfrentarse a otros retos que son el buscar el sustento de la familia si ya no vives del fútbol, cómo generar un poco de bonanza económica en ese sentido? ¿Ha sido complicado, sencillo? Digo, es un tema muchas veces de ilusión, ¿no? Porque el día que llegas a tu casa y dices hasta aquí, hasta hoy jugué, viene un cambio repentino de muchas cosas, de costumbre. Claro que sí, yo no sé, Lalo, pero a mí sí me pasó que pasaban los meses y yo seguía soñando que estaba jugando y que me llamaban a la selección y muchas cosas, ¿no? Hasta la fecha lo sigo soñando, pero sí, complicado el tema de la popularidad, el tema de ser en ese momento una figura pública, recordar los estadios llenos, los aviones, los hoteles, los autógrafos, las fotos. Hay muchas cosas que te cambian de la noche a la mañana, pero sin ninguna duda hay que picar piedra para lo que viene, ¿no? Yo tuve la oportunidad de seguirle caminando por esa línea, que fue como director deportivo de Delfines de Coatzacoalcos, con aquel equipo que ascendió, el segundo equipo que asciende, de segunda a primera A, y luego ahí por medio de unos amigos también me invitan a formar parte del tema político enfocado. ¿Estuviste en el deporte también? Sí, enfocado en el tema deportivo. Yo político no fui hasta hace poco que me atreví a hacer una locura, pero además con cierto éxito, porque lograste algo que es muy complicado para muchos, obtener las firmas para poder ser candidato. Digo, es algo destacado, sí, ¿no? Y ahí me tocó seguir, después de eso, terminar mi carrera. Soy licenciado en Educación Deportiva, tengo mi título de entrenador profesional, me dejé mi carrera trunca en licenciatura en Leyes
Pero he caminado por donde he querido, la verdad, y lo he hecho con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Aún teniendo 55 años, me siento con muchas fuerzas para seguir caminando. Digo, sé que estoy grande, pero me siento joven de corazón y lo voy a seguir intentando, ¿no? ¿Y tú, Lalo, en tu caso? ¿Cómo? Yo coincido con mi paisano en muchas cosas. A mí me costó mucho trabajo porque el futbolista vive en la isla de la fantasía, esa es la verdad. Y cuando dejas el deporte profesional, de repente te das cuenta que la vida no era como tú la estabas viviendo. La vida que nosotros vivíamos era diferente. Y en la realidad es otra cosa. Entonces, yo creo que... ¿Decía alguien adentro? No. Decía, ¿sabes qué? No. Bueno, por lo menos en mi caso no. Aquí hay esto, allá afuera es otra. En mi caso no. Y entonces te das cuenta que la vida es muy dura, es difícil, que hay que talonearle. Como todos, yo creo que todos los exfutbolistas, a menos que hayas tenido un gran éxito profesional y que hayas hecho mucho dinero, cuesta mucho trabajo, pasas por momentos difíciles, familiares, económicos. Pero pues como decía Silvano, la vida sigue y hay que darle. Pues muchas gracias. No sin antes reiterar la invitación para que vaya usted a este partido que van a tener exjugadores profesionales de la zona sur con las leyendas del América, que es el 16 de febrero. 16 de febrero, en punto de las 2 de la tarde, hay un partido preliminar, como dice Lalo, de la tercera división contra Olmecas de Tabasco, me parece. Y previo al partido estelar que será las leyendas de la América contra jugadores exprofesionales de la zona. Pues vaya usted a divertirse. Por cierto, ¿Sí? José Luis, nada más para recordar que los puntos de venta estarán ya circulando en las diferentes redes de ustedes, nuestros compañeros de prensa, en las personales, etcétera. Ahí podrán darse cuenta en qué lugar pueden comprar. Es una buena causa, es ayudar a niños que tienen esta terrible enfermedad de cáncer, y creo que una asistencia a esto puede hacer algo de diferencia con ellos. Pues agradecerles, Silviano, Lalo, esta plática, que bien pudiéramos estar aquí una hora o un programa como de 4 horas como el que mencionabas hace rato, pero pues gracias por haber estado aquí. Al contrario, un gusto, José Luis. Un honor, jefe, como siempre. Pues esto fue una emisión más de Diálogos, gracias a nuestro director editorial Héctor Robles Barajas, por supuesto también a nuestro director de plataformas digitales Yair Robles Barajas, y también a nuestro amigo y productor Alberto Ramos. Muy buenas noches.